Mi hermano en la clase hablaba de la eternidad y la importancia que debemos de tener en nuestra vida como cristianos. Y esto pues es no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino que también todos los escritores están hablando acerca de no perder esa eternidad, de estar listos, de estar confiados. Y miramos que el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, allá en el capítulo, todo Colosenses, por supuesto, pero nuestra lección se va a centrar en los versículos del primer capítulo y del versículo 8 hasta el versículo 12. Colosenses 1 y versículos 8 hasta el 12. Pablo escribe a Colosas, a la iglesia en Colosa, y Colosa es una ciudad de Frigia, aunque esa región de Frigia pues estaba un poquito indefinida, pero había ciudades cercanas a Frigia como eran Hierápolis y la Odisea. Allá según de acuerdo con el capítulo 4 de esta carta de Colosenses, versículo 13 y 15, ¿verdad? Dice en el versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, ¿verdad? Entonces, Pablo escribe a esta iglesia, aunque él no la estableció, él aparentemente no trabajó en ella, sino que más bien el que hizo el trabajo de evangelización fue Epafras, ¿verdad? Y precisamente Epafras está allí visitando a Pablo en la prisión. Pablo está en la prisión allá en Roma, y él estaba allí cuando el apóstol Pablo escribió las cartas a Colosas, bueno, a Efesios, y la carta particular o personal dirigida a Filemón, las cuales fueron llevadas por Tíquico y Onésimo, dos miembros de la iglesia. Bueno, el apóstol Pablo, aunque está en la cárcel, ahí lo deja, lo señala Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, en el capítulo 28, y dice Lucas, o escribe Lucas, y Pablo permaneció en una casa alquilada 2 años. Capítulo 28 de Hechos y versículos 30 y 31. ¿Verdad? Y dice que la escritura que él recibía a todos los que le visitaban y no había ninguna restricción por parte de las autoridades. Allí estaba con él un soldado o 2, no sabemos cuántos, ¿verdad?, que estaban custodiándolo, estaban cuidándolo para que no se escapara. Pero Pablo tenía la libertad de predicar, de hablar del evangelio, y así lo hacía, ¿verdad? Así como el hermano estaba hablando en la clase, ¿verdad?, cuando está allí en Filipos, que estaban cantando él y Silas, ¿verdad? Silas, se me fue el nombre, ¿verdad? Entonces, y al mismo tiempo de cantar y orar, ¿verdad?, pues hablarían también del Señor Jesucristo, hablarían del Evangelio. Bueno, Epafras le lleva a Pablo allí en la prisión en Roma la situación que se encuentra Colosas, pero no solamente Colosas, sino todas las ciudades de Asia. La iglesia que estaba en Asia estaban amenazadas por falsos maestros que trataban de confundir o que creían que así debería de ser, y de tal manera que Pablo tiene que escribir esta carta por la necesidad que hay para la hermandad, para que ellos permanecieran fieles y no perdieran la eternidad, como estaba hablando el hermano en su clase. No perder la eternidad,
tener ese lugar asegurado que el Señor ha ido a preparar para todos los que aman su venida. Bueno, ¿cuáles errores serían los que Pablo trata de combatir por medio de esta carta que escribe a Colosas? Bueno, en primer lugar, sabemos por la misma Escritura que la mayoría de los cristianos que formaban la iglesia en Colosas, pues la mayoría habían sido convertidos del paganismo, es decir, eran gentiles. Y por supuesto también había judíos, pero la mayoría eran gentiles, los cuales habían obedecido al Señor. Y Pablo está muy gozoso, muy contento, ¿verdad? En los primeros, del versículo 13 al versículo 8, ¿verdad? Pablo manifiesta el gozo por la conducta, el comportamiento que tienen los de Colosas. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, dice el versículo 4, primer capítulo de Colosenses, a causa de la esperanza de la vida eterna que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, ¿verdad? Y principalmente ahí en el versículo 8 menciona a Epafras, o en el versículo 7, ¿verdad? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y Pablo está manifestando ese gozo que siente por el amor que manifestaba la iglesia en Colosas. Bueno, pero ¿cuáles eran su estado espiritual? Bueno, el estado espiritual de la iglesia en Colosas era bueno, pero sin embargo estaba latente el peligro de las falsas enseñanzas que ya se manifestaban allí. Y esas falsas enseñanzas eran de cristianos judíos, ¿verdad? Que habían sido extraídos del judaísmo, pero que estaban aferrados, ¿verdad?, a las tradiciones, ¿verdad? Estaban en lo que respecta de las observancias de los días festivos, de los alimentos, de los sábados, de los días de fiesta y también de la circuncisión. Ellos, eso es lo que predicaban y manifestaban, y ellos creían que estaban en verdad, ¿verdad? Y por otro lado, pues había las filosofías y huecas sutilezas que menciona en el capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Bueno, si fuéramos escépticos, ¿verdad? Preguntaríamos, ¿y a nosotros en qué nos afecta eso? Eso sucedió hace casi 2000 años. Sucedió hace casi 2000 años. ¿Qué tiene que ver lo que enseñen los judíos? ¿Qué tiene que ver lo que hablen de las filosofías, etcétera? Bueno, la situación de aquel tiempo a nuestros tiempos, a la actualidad, es la misma. Es la misma. Es decir, con tantas religiones que se han manifestado en los últimos, ¿qué será? Unas 7, 8 o 9 decenas de años, ¿verdad? A partir de 1900 en delante, ¿verdad?, han surgido miles y miles de iglesias. Pablo, el propósito de Pablo al escribir a Colosas, ¿verdad?, es el de que ellos sean fortalecidos. Así es que nuestra lección en esta mañana es: la iglesia necesita fortalecerse. Este es nuestro tema. La iglesia necesita fortalecerse. Cuando miramos nosotros las enseñanzas que hoy hay en día, aquellos que dicen tener la palabra de Dios y tienen la Biblia,
Y como decía el hermano hace unos momentos, ¿verdad? Pero se quedan en un versículo y ya no mencionan el siguiente, ¿verdad? Como cuando le preguntan, o más bien el carcelero pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y allí se queda. Pero en el siguiente versículo menciona que los llevó a su casa, le lavó las heridas y les hablaron la palabra de Dios. Le hablaron del evangelio. Lo evangelizaron. Le hablaron del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia hoy necesita fortalecerse, no nada más aquí en Bueslaco, sino en todos los lugares donde se encuentra una congregación de la iglesia del Señor. Esas congregaciones necesitan fortalecerse cada día para estar listos para responder a las necesidades que apremian, que están enfrente de nosotros. Algunos niegan la necesidad del bautismo, ¿verdad? Otros mutilan las escrituras, otros mencionan que solamente cree en el Señor, solamente acéptalo en tu corazón, serás salvo, pero la escritura no dice eso. La iglesia necesita fortalecerse en conocer el plan que está establecido por Dios para que el hombre se salve. Hay que oír, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay que bautizarse para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, ese era el propósito del apóstol Pablo, el escribir a Colosas, para que la iglesia se fortaleciera. Y en nuestros versículos que vamos a considerar, a partir del versículo 9, encontramos las razones que el apóstol Pablo está mencionando para la iglesia en Colosas, pero también para la iglesia en el futuro y que es para nosotros hoy, ¿verdad? Que también necesitamos fortalecernos. Dice, por lo cual también nosotros, versículo 9, capítulo 1 de Colosenses, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo está diciendo que sean llenos del conocimiento, ¿verdad? De toda sabiduría. Bueno, y a lo mejor la gente pudiera preguntar, bueno, ¿y qué es la sabiduría? ¿Cómo podemos entender, cómo podemos saber qué es la sabiduría? Bueno, la Biblia misma nos contesta. Proverbios capítulo 1 y versículo 7, dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero a veces, nos quedamos allí y a veces no sabemos explicar lo que es el temor de Jehová. Sabemos que la palabra temor es el respeto, un respeto absoluto, es un respeto grande, ¿verdad? Como nosotros cuando éramos niños, ¿verdad? Teníamos respeto por los padres, por los adultos. Estoy hablando de una generación de allá de 1940 para acá, en donde si estaba hablando un adulto, un niño, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Como yo, como mis hermanos y yo, no podíamos hablar, ¿verdad? Porque una mirada o un retorcijón aquí en uno de los hombros, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Era respeto el que teníamos, era respeto. Pero aquí el respeto a Dios es un respeto reverencial, un respeto en el que guardamos reverencia. Pero al mismo tiempo, el libro de Proverbios en el capítulo 8 y versículo 13 nos dice lo que es el temor de Jehová. Y dice ahí en el versículo 13, el temor de Jehová es el aborrecimiento del mal.
Aborrecer el mal. Aborrecer la soberbia. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Entonces, ya con estas palabras de las Escrituras podemos entender que el temor de Jehová no solamente es ese respeto reverencial que debemos de tener a Dios como creador de todas las cosas, sino también, ¿verdad?, todo lo que sea malo, en el mal están vicios, actitudes, conductas, todas las cosas que van en contra de la propia moral. Y la soberbia, ¿verdad?, sentirse que yo solamente soy el mero, ¿verdad?, el que tengo el yo mío, ¿verdad?, es sobre todo el de ustedes, ¿no? ¿Verdad? La arrogancia, ¿verdad?, que es algo parecido también a la soberbia. El mal camino, ¿verdad? El mal camino, los caminos que llevan a los vicios, ¿verdad?, a todas las perversiones, esa hay que quitarla, ¿verdad? La boca perversa, esa boca en la que salen a veces palabras de agradecimiento y también palabras de maldicientes. Todo eso hay que hacerlo a un lado. Ese es tener temor de Jehová. Cuando nosotros practicamos eso, ¿verdad?, estamos manifestando directamente a Dios, no a los que nos rodean, ¿verdad?, sino nosotros estamos manifestando que tenemos temor de Él. Una de las cosas que agradezco de mi padre, ¿verdad?, fue precisamente, en una de ellas es la honestidad, ¿verdad?, el ser amable, atento, ¿verdad? Probablemente yo no lo sé, no lo fui, a lo mejor no lo soy todavía, ¿verdad? Pero eso nos inculcó a todos mis hermanos. Que algunos no lo siguieran o no lo siguiéramos, pues eso era otra cosa, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros seamos fieles, ¿verdad? Pero si somos infieles, ¿verdad?, el Señor lo va a tomar en cuenta en aquel día, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 9, oramos por que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿verdad? El temor, dijimos, el temor de Jehová, Proverbios 9:10, es el principio de la sabiduría, pero el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué tanto sabemos de Dios? ¿Qué tanto sabemos de ese Santísimo? Ese Santísimo se está refiriendo, el proverbista se está refiriendo a Dios. Que tengamos conocimiento de Dios. ¿Cuánto conocimiento tenemos? La mayoría de la gente tiene el conocimiento de Dios. Dios es un Dios de amor. Y ahí se quedan, ahí se plantan. Y si Dios es amor, Él no me va a condenar en el día del juicio. Pues Él me ama, ¿por qué me va a condenar si me ama? Bueno, pero se olvidan que no conocen a Dios, como que Dios es justicia. Dios es justicia. Y si Dios es justicia, va a dar a cada quien lo que es justo. Como dice 2 Corintios 5:21, ¿verdad? Porque es necesario que toda persona esté presente en el día del juicio, ¿verdad?, para que ese día reciban lo que hicieron cuando estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo, para que reciban lo que merecen, ¿verdad? Y no lo dije como dice 5:21, ¿verdad? Es necesario que comparezcamos, ¿cómo dice ahí? Sí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Entonces, que seamos, ¿verdad?, dice la Escritura, llenos de ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Y sobre todo, que conozcamos
la voluntad, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que seamos llenos del conocimiento, ¿verdad? El Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 y versículo 45, escrito está en las profecías, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo me va a enseñar, verdad? ¿Cómo me va a enseñar Dios? ¿Verdad? ¿Cómo me va a hablar Dios? ¿Verdad? Aquí tenemos la Biblia, ¿verdad? En la Biblia está la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si nosotros, ¿verdad?, oímos a Dios, leemos las Escrituras, oramos para que sepamos qué es lo que nos está diciendo, como dice en el versículo 44, el Señor Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Y luego el 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó y aprendió de él, ¿verdad?, viene a mí. Él lo manda a Jesucristo. Y nosotros sabemos cómo actúa a Dios. El profeta Jeremías, en el capítulo 31 y versículo 33, cuando dice que iba a establecer un nuevo pacto, en el versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vendrán días cuando sucederá esto, y ahorita ya son esos días. A partir de que Cristo vino a este mundo, son estos días. A partir de que Jesucristo estableció su iglesia, allá en Jerusalén, aquel Pentecostés, después de aquella Pascua en la que murió Él, son estos días en la que Dios nos habla, nos enseña, y la ley de Él está en nuestra mente, y su palabra está escrita en nuestro corazón, espiritual, que es la mente. Dice, y seré a ellos por Dios, Él es Dios nuestro, y nosotros seremos su pueblo. Somos su pueblo de Él. En el versículo 10 todavía, ¿verdad? Dice la Escritura, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para que andéis es andar es la conducta, es la manera de conducirnos, ¿verdad? Efesios capítulo 5 y versículo 2 dice que para que andemos en amor. Dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad como Cristo. Cristo se entregó, es decir, el hermano hablaba ahorita de Isaías 53 en su clase también, ¿verdad? De cómo el Señor fue como una oveja al matadero, ¿verdad? Y que aquel hombre eunuco no entendía, ¿verdad? Y él, es decir, de una manera consciente el Señor va para que Él sea muerto en lugar de nosotros, en lugar de la humanidad. Él muere en lugar de la humanidad. Y Dios quiere que nosotros andemos en amor, también como Cristo nos amó, ¿verdad? Que andemos en amor unos con otros y que estemos dispuestos, ¿verdad?, a ser como Cristo, que podemos ser como Dios, como dice en el Sermón del Monte en Mateo 5:48, ¿verdad?
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Dios que está en los cielos es perfecto. Y yo leo ese versículo y es imposible, ¿verdad? Pero sin embargo, en la Escritura, con la Escritura podemos ir mirando nuestro nivel que podemos llegar, ¿verdad? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ser como Cristo? ¿Sí? Tenemos el sentir que tuvo Él, como dice Pablo a los Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó de su divinidad y vino a este mundo y nació de aquella mujer María. Y en Tercera de Juan, Tercera de Juan, en versículo 4, Tercera de Juan es solamente un capítulo, ¿verdad? Y en el versículo 4 Juan dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué gozo, ¿verdad? Cuando la familia toda la familia anda en la verdad. Y cuando no es así, nos angustia y oramos por nuestros hijos, oramos para que sea quitado de ellos el espíritu entenebrecedor que a veces se apodera de uno, ¿verdad? Y queremos que los padres, que los hijos, que los hermanos, todos anden en la verdad. Anden en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Le preguntó Pilatos al Señor. ¿Qué es la verdad? Cada quien ahora tiene su verdad y ya son verdades relativas, pero la verdad absoluta. Dice el Señor Jesucristo en su oración que en Juan 17 y versículo 17, ¿verdad? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿en qué debemos andar? En la palabra del Señor, en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y en 1 Juan capítulo 1 y versículo 7 nos dice que debemos de andar también en luz, ¿verdad? Porque aquí Pablo está escribiendo a los colosenses para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo podemos agradarle a Dios? Bueno, andando en luz, andando en la luz, ¿verdad? En Juan 3:19 dice el apóstol, ¿verdad? Escribiendo después de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Pero en el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas, ¿verdad? Entonces, en 1 Juan capítulo 1 y versículo 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, somos unos mentirosos. Mentimos porque no practicamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios no la practicamos. Pero dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hace unos momentos participamos de la mesa del Señor y una parte, ¿verdad? Se refiere cuando tomamos la copa, ¿verdad? Y con esa copa, con el contenido de esa copa, recordamos la sangre que derramó Jesucristo en la cruz para redimirnos. Y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? No merecimos, ni mereceremos que Jesucristo haya muerto por nosotros. Pero sin embargo, Él por amor lo hizo, para que yo, para que tú, para que nosotros, para que todos aquellos
que están bien delante de Dios puedan venir a esa eternidad que mencionaba el hermano en su clase, a esos lugares celestiales que ha ido a preparar el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos entonces comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra de las cosas que menciona es que debemos de andar también por el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Porque dice aquí, dice el versículo 10, para que andéis como es digno de Él, del Señor. Y con eso le agradamos, ¿verdad? Dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué triste, ¿verdad?, cuando la carne nos vence y hacemos el Espíritu a un lado. Y el Señor, inspirando a Pablo, el Espíritu Santo inspirando a Pablo, escribe esto: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Todo tiene su tiempo, dice el sabio Salomón, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para morir, para reír, para nacer, para plantar, para desarraigar, etcétera. Pero también tenemos tiempo para estar contentos, ¿verdad? Pero cuando esos deseos de la carne se ponen como obstáculo para servir al Señor, es por eso que el apóstol Pablo escribe: no satisfagáis esos deseos, hazlos a un lado y andad en el Espíritu, ¿verdad? Andad en el Espíritu, ¿verdad? Debemos de andar, ¿verdad?, en fe, por la fe. Cuando el Señor Jesucristo les dice a los judíos en Juan capítulo 8, ¿verdad?, si vosotros guardareis mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice aquí? El versículo 8:32, ¿verdad? 31. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, tenemos que andar en esa verdad por fe, porque sabemos que Dios está con nosotros. Entonces ya el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas, ¿verdad?, que crezcamos en el conocimiento del Señor para que le agrademos en todo. Ya miramos andar en amor, andar en la verdad, andar en la fe, andar en la luz, andar en el Espíritu y andar en muchas otras más cosas, pero solamente estoy mencionando estas poquitas cosas, ¿verdad?, de cómo debemos de andar, ¿verdad?, dignos del Señor para agradarle. Pero continuando con el versículo, agradándole en todo, dice: llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Esto nos recuerda la parábola del sembrador, ¿verdad?, cuando dice: el sembrador salió a sembrar y parte cayó en el camino, y parte cayó en pedregales, y parte cayó en los espinos, y parte cayó en buena tierra. Y sabemos, ¿verdad?, que 3 de ellas no dieron fruto, pero sin embargo en el versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. Es decir, el que oye y comprende la palabra como debe de ser, produce fruto. Produce fruto. Y Mateo 7:17, porque el producir fruto es una consecuencia natural, ¿verdad? El sembrador sale a sembrar, ¿verdad? El sembrador físicamente, ¿verdad?,
eh, dice el hermano Chávez, ¿verdad? Hacen un agujerito en la tierra, ponen la semilla y medio le tapan, ¿verdad? Y le echan agua. Y luego, la consecuencia natural es que va a dar fruto. Va a dar fruto, va a salir la planta que sembró el sembrador, de la semilla que vino esa planta. Trigo, alfalfa, maíz, lo que sea, ¿verdad? Va a dar. Y también así la palabra del Señor. Si cae en buena tierra, va a dar fruto porque es una consecuencia natural de las semillas. Y la semilla el Evangelio o la predicación de la palabra es la semilla del Evangelio. Es la que se siembra en el corazón de las personas para que den fruto, para que vengan a Cristo, para que se conviertan, para que dejen el mundo y vengan a servir a Cristo. Es lo que está diciendo aquí el Señor. El Señor aquí, ¿verdad? Todo árbol de buen fruto da frutos buenos, ¿verdad? Un árbol malo no va a dar frutos buenos. ¿Cómo somos nosotros, ¿verdad? Si nos compara con árboles frutales, ¿verdad? Si nuestros frutos son buenos o son malos, ¿cómo somos nosotros? Si estamos dispuestos a tener ese temor a Dios, ¿verdad? A aprender de su palabra, a practicarla, a andar en el camino de Él, a andar en las cosas que Él quiere, que andemos en amor, en la verdad, por fe, en luz, en el Espíritu, ¿verdad? Pues vamos a dar frutos buenos. Pero si no andamos en su camino, no le vamos a agradar a Dios y vamos a dar malos frutos. Y el mal fruto, ¿verdad? Pues al final, dice la Escritura, será cortado y echado en el fuego que arde y allí se consumirá. ¿Qué es lo que tú quieres, verdad? Debemos de permanecer en Jesucristo. Juan 15:14, ¿verdad? Hablando de la vid y todo eso, ¿verdad? Dice en el versículo 4, Juan 15:4, perdón, no 14. Hablando de la vid verdadera, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no van a dar fruto, ¿verdad? ¿Qué fruto? Si no estamos en Cristo, ¿cómo vamos a dar fruto, ¿verdad? Nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Pero debemos de permanecer en la vid, ¿verdad? Nosotros somos la ramita, ¿verdad? Es el pámpano, es la ramita, el renuevo, ¿verdad? Pero si ese renuevo, si ese pámpano no permanece en el tronquito, ¿verdad? En el que se está agarrando la savia para vivir, ¿verdad? Si no permanece allí, si es arrancado, va a perecer. Para llevar fruto tiene que permanecer allí. Yo recuerdo hace como 50 años, no más de 50 años, como 60 años, ¿verdad? Que en donde un tío mío tenía una parcela de vides, ¿verdad? Cómo me gustaba ir a arrancar los racimos, ¿verdad? De uvas, ¿verdad? Y así con todo y tierra no la comíamos, ¿verdad? Pero tan bonito que es disfrutar de las cosas del campo, ¿verdad? Entonces el Señor está poniendo estos ejemplos de las plantas, de los árboles, de la vida en sí, ¿verdad? Permaneced en mí, dice. Si el pámpano no permanece en la vid, no va a llevar fruto. Tiene que permanecer. Y si nosotros queremos dar fruto, ¿verdad? Debemos de permanecer en él. Dice continuando, ¿verdad? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Es en la parte final del versículo 10 de Colosenses 1. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice la Escritura allí, el apóstol Pedro, ¿verdad? Escribiendo su segunda carta, en el capítulo 3, y el último versículo de capítulo 3, que es el 18, dice, antes bien, creced en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero en el capítulo 1 y versículo 2 es donde inicia, ¿verdad? Donde dice, gracia y paz os sean multiplicadas, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y allí, a partir del versículo 3 hasta el versículo, ¿qué será? Hasta el versículo 10, o hasta el versículo 9, ¿verdad? Está hablando de ese crecimiento, ¿verdad? Dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, os han sido dadas por su divino poder y el divino conocimiento de Él, ¿verdad? Dice allí, estaba diciendo de memoria, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Dice, por medio de las cuales esa gracia y esa excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas de participar de la naturaleza divina, ¿verdad? Dice de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y luego empieza el crecimiento, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y luego dice, y luego concluye, si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos van a dejar a estar ociosos ni sin fruto, ¿verdad? Ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el que no tiene estas cosas, ¿verdad? Tiene la vista corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus pecados, de sus antiguos pecados. Es decir, está hablando de un cristiano, ¿verdad?, que oyó el evangelio, lo creyó, lo aceptó, se arrepintió, confesó a Jesucristo, se bautizó. Y luego pasó el tiempo y se olvidó de estas cosas. Dice el versículo, en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Cuál es la vocación? El llamamiento que Dios te hace. Y la elección, ¿verdad? La elección viene siendo la respuesta afirmativa o la manifestación que la persona hace cuando acepta el llamamiento. Viene la elección. Es decir, la Escritura nos invita, la predicación nos invita a que vengamos a Cristo. Y yo soy el llamamiento siempre está abierto, pero yo soy el que debo de elegir. Tú eres el que debe de elegir. La elección está en ti, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo obra en tu vida, ¿verdad?, tienes todas estas cosas, ¿verdad?, manifiestas tu vocación confesando a Jesucristo y vienes a Él. Así que la iglesia necesita ser fortalecida. Y ya miramos, ¿verdad?, que necesita ser fortalecida, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, ¿verdad?, que andemos como es digno del Señor, ¿verdad?, que llevemos mucho fruto en toda buena obra, que crezcamos en el conocimiento de Dios y que seamos fortalecidos con todo poder, como dice aquí en el versículo
11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Es decir, la longanimidad significa la grandeza del ánimo en las adversidades, ¿verdad? A veces encontramos un hermano, ¿verdad?, que pierde su negocio, ¿verdad? Pero tiene grandeza de voy a seguir porque voy a poder reconstruir esto que dice, ¿verdad? Y me acuerdo de una hermana, en una ocasión fuimos a Monterrey, me parece, o a Torreón, a una reunión de jóvenes, llevé yo a unos jóvenes, me parece. Y esta hermana allí en Monterrey, fuimos a Torreón, y en Monterrey, en la central, pues se le cayó o le sacaron, le robaron la residencia. En ese tiempo tenía residencia, ¿verdad? La tarjeta verde, ¿verdad?, con la cual se podía mover uno para cualquier parte, trabajar, ¿verdad?, etcétera. Y se le perdió, ¿verdad? Y luego pues hablamos con ella y digo, no, después la consigo. Y dije, ay, qué confianza, ¿verdad? Bueno, sí la consiguió, ahorita ya es incluso ciudadana americana, ¿verdad? Pero con ese ánimo, esa longanimidad en su actuar, en algo que para mí era algo muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, porque Dios nos conforta, nos alienta, nos impulsa, nos protege de las cosas malas, ¿verdad?, pero incluso nos saca de las cosas malas, ¿verdad?, cuando estamos obrando bien delante de Él, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia para que sea fortalecida. Y la iglesia aquí en Bridge Avenue, ¿verdad?, aquí en Hueslaco, la iglesia necesita fortalecerse. Cada uno de nosotros necesitamos crecer en el conocimiento del Señor, seamos llenos de su voluntad, ¿verdad?, que manifestemos todo el poder que Dios puede manifestar en nosotros, sabiendo que el Evangelio es poder para salvación y te puede salvar a ti que no has aceptado aún a Jesucristo. Pero todo está listo, ¿verdad? El eunuco dijo, allá hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? La predicación es una invitación, la palabra del Señor es una invitación que te está haciendo. Tú decides, pero cantamos un himno.